El día que cumplí 75 años, los primeros rayos de un nuevo día se colaron en mi habitación. Golpeaban las cortinas, difundiendo un delicado tono rosado. Cuando abrí los ojos, permanecí inmóvil en la cama durante un rato. Todo parecía tan apagado, tan desconocido, como si el tiempo avanzara sin mí. Sentía el peso de los años sobre mis hombros, la carga que se acumulaba sobre ellos, la fragilidad del sentido de pertenencia, me llenaban el corazón de tristeza y determinación. Me di una ducha tibia. Las gotas de agua acariciaban mi rostro. En ese momento lo único que deseaba era desaparecer entre el vapor. Luego salí del baño y me detuve frente al armario mientras me vestía. Colgado allí estaba un vestido viejo que me había regalado Roberto. Era de color morado oscuro, ligeramente entallado. Al mirarlo, cada costura me traía recuerdos de nuestro pasado. Pero hoy solo estaba yo en esa habitación. Una vez más sentí profundamente su ausencia. En la cocina preparé mi desayuno, que ya se había convertido en una costumbre. Una taza de café amargo, tostadas y mermelada. El aroma del café me recordó las mañanas de hace años, cuando mis hijos correteaban alegremente a mi alrededor. Cuando Tomás tenía solo 5 años, se subía a la silla con los pies en el suelo y me decía con cara de enfado: «Mamá, ponme más mermelada». Valeria, antes de dar un gran mordisco al pan, siempre decía: «Vale, mamá, voy a hacer una foto». Y lo subía a Instagram. Aquellos días, mientras tomaba mi café, miré mi teléfono. No había ningún mensaje. No había ninguna llamada perdida. Quizás en mi cumpleaños me encontraría al menos con un silencioso «feliz cumpleaños». Pero incluso esa expectativa era una ilusión vana. Encendí la televisión y vi las noticias. En el programa del tiempo decían que hoy haría 22 grados en Santiago y que el sol saldría lentamente por el horizonte. Afuera sería un día maravilloso, pero dentro de mí parecía que fuera pleno invierno. Mientras revisaba las mantas que había puesto en la lavadora, pensaba: ¿por qué no han venido? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo podía creer que mi familia, mis hijos, pudieran ser tan insensibles? ¿No eran ellos lo más valioso de mi vida? Me detuve un momento y me miré al espejo. Las arrugas que el tiempo había dejado en mi rostro, el ligero brillo apagado de mis ojos. Pero al mismo tiempo, había una mirada llena de resistencia. Ahora, cuando miro atrás, veo que la soledad que sentía esa mañana, esperando una respuesta, era en realidad el resultado de un sentimiento de abandono que se había ido acumulando durante mucho tiempo. Tomás estaba tan absorto en su trabajo que se olvidaba de llamarme. Valeria, entre fotos elegantes y publicaciones sobre sus vacaciones, posponía pensar en mí. Un día de verano, lo único que me enviaron, incluso durante su luna de miel, fue un pequeño corazón en el calendario. Ni siquiera ese corazón era sincero, solo era apariencia. Hoy esperaba que fuera un día en el que mis hijos pensaran realmente en mí, en el que se preocuparan por mí. Quizás me enviarían una pequeña tarta sorpresa, quizás compartirían una foto con mi mascota Sol, quizás... Pero no pasó nada. La taza de café que estaba sola sobre la mesa representaba mi soledad. A las 17:32 sonó una notificación. Mi corazón latía con emoción. Quizás ahora llamarán. Pero el mensaje era de Valeria y solo tenía 4 palabras. «Mamá, lo siento. Está bien estar sola». No pude distinguir estas líneas del frío texto de un representante de atención al cliente. La tristeza estalló en mi interior como un volcán. Esas 4 palabras me golpearon como una roca rodando desde la cima de una montaña. Aparté el teléfono con manos temblorosas y se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero, al mismo tiempo, algo estaba cambiando en mi interior.
La tristeza se mezclaba con la ira y se convertía en una silenciosa determinación. Estar solo está bien, pero... murmuré. Nadie, sea quien sea, se quedará con mi maldita herencia. Después de terminar mi té, cogí un bolígrafo y un cuaderno. En la primera página escribí en mayúsculas: Hoy, escribiré mi propia historia. Luego anoté la fecha: 25 de mayo de 2025. Las páginas en blanco del cuaderno me recordaron el libro de recetas que mi madre y yo escribíamos juntas. Mi madre decoraba cada receta como si fuera una tarjeta de cumpleaños y dibujaba flores de colores en los márgenes. Ahora yo iba a describir mi propia vida. Yo decidiría la receta. Abrí la ventana. La brisa fresca de la tarde en Santiago trajo una ligera brisa al salón. Me puse el abrigo y nada más salir, bajé al jardín. Fernando, nuestro jardinero, estaba cuidando las begonias. «Doña Elena, feliz cumpleaños», me saludó. Sonreí. «Gracias, Fernando, pero hoy eres la única persona que no me ha dejado sola». Él también sonrió. «Usted es el pilar de nuestra familia». Volví a tomar mi café y di un paseo por el jardín. Las flores de Granada, el aroma de la lavanda, los colores de la naturaleza me dieron otra esperanza. Si mis hijos no han venido, siempre están los hijos de otras familias, susurré. Al final del día volví a mi salón. Cogí el teléfono y llamé a la abogada Teresa. El tono de su voz delataba su sorpresa. «Mamá, como siempre, te vas sin decir nada y me llamas». «Teresa», le dije, «tenemos que hablar. Este año me he quedado sola en mi cumpleaños, pero la soledad no me ha desanimado. Al contrario, me ha dado fuerzas». En ese momento había dado el primer paso de un plan. A la mañana siguiente, mientras miraba mi teléfono al amanecer, todavía sentía ese ritmo decidido en mi corazón. La frase que había escrito en mi cuaderno la noche anterior, «Voy a escribir mi propia historia», seguía brillando ante mí. Sentada a la mesa de la cocina, mientras tomaba mi café, decidí llamar a la abogada Teresa. «Teresa, ¿cómo estás?», dije con voz temblorosa pero decidida. «Elena, qué sorpresa tan temprano», respondió. «¿Estás bien? ¿Se te pasó tu cumpleaños y no me avisaste?». Me quedé callada. Estaba sola, empecé a decir, pero evité entrar en detalles porque esta conversación no iba a ser una confesión dolorosa, sino una conversación sobre un nuevo plan. «Teresa, hoy tengo que hablar contigo de algo importante». En mi tono había una seriedad que revelaba una fuerza que había mantenido oculta hasta ese momento. Unos minutos más tarde, me retiré a mi estudio, donde me consolaba mi taza de té favorita. Las fotos familiares que colgaban de las paredes eran testigos silenciosos de los recuerdos que había acumulado durante años. Ahora, en la pequeña caja de madera que había junto a la mesa, guardaba los documentos de la herencia. Y ningún hijo ni pariente podría impedir que se cumplieran las disposiciones que allí figuraban. «Teresa, quiero cambiar mi testamento. Todos mis bienes», comencé. El que se oyó al otro lado de la línea indicaba que escuchaba atentamente mis palabras. «Las propiedades, las cuentas bancarias, las acciones, todo está a mi nombre, ¿verdad?», confirmé. Teresa respondió. «Sí, todo está a su nombre». Respiré hondo. En este momento ninguno de mis hijos ha venido a verme. Me han abandonado, pero yo también les privaré de la herencia, dije. El peso de mis palabras resonó en la habitación. «Elena, eso es legalmente posible», me animó Teresa. «Pero tienes que aclarar qué es lo que quieres hacer. ¿A quién vas a dejar tus bienes?». En ese momento, un nombre surgió desde lo más profundo de mi corazón. Casa Abierta. La pequeña fundación que llevaba años apoyando en secreto y que acogía a los niños pobres de la ciudad.
Tenemos una fundación para niños llamada Casa Abierta, ya te acuerdas. Dije. En el barrio más pobre de Santiago. Teresa dijo con entusiasmo. Elena, esa fundación ya lleva tu nombre. Gracias a tus donaciones durante varios años, se ha convertido en un pequeño hogar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, los niños de allí me quieren de verdad. Ven sus ojos, veo esperanza, amor por mí. Por eso, mi herencia no deben ser mis parientes egoístas, sino esos niños a los que he llegado al corazón, que son mi verdadera familia. Teresa tomó nota. De acuerdo, así redactaremos el testamento. Mañana lo firmaremos ante notario y lo inscribiremos en el registro. Después de colgar el teléfono, me incliné hacia el baúl que había junto a la mesa. Saqué los documentos y los leí una vez más. Cómo Roberto y yo habíamos comprado esta casa, los papeles del terreno, los extractos bancarios. Todo estaba allí, delante de mí, tan ordenado como yo imaginaba que serían las vidas de mis hijos cuando se marcharan, pero frío. Esa tarde, cuando vi a Fernando en el jardín, me acerqué a él con una sonrisa. «Fernando, has cuidado bien las flores, ¿verdad?», le pregunté. «Siempre, doña Elena. ¿Cómo está usted hoy?». «Hoy me he regalado una nueva vida», le dije. «Me he dado cuenta de que mis hijos me han abandonado, y en lugar de dejarles mi herencia, voy a dejarles a otra familia». Fernando se sorprendió al principio, pero luego se encogió de hombros. «Es su decisión, doña Elena. Estoy seguro de que algún día sus hijos lo entenderán». En ese momento, en el jardín, sentí una mezcla de tristeza y alegría, porque por fin estaba dejando atrás el peso del pasado y mirando hacia el futuro. A la mañana siguiente, nos reunimos con Teresa en la notaría. Al final del pasillo blanco había mesas, sillas, gente esperando. Todo me recordaba la formalidad de la vida. Entramos en la oficina del notario. «¿Desea hacer algún cambio en su testamento?», preguntó la notaria con respeto. «Sí. Todos mis bienes, mis cuentas bancarias y esta propiedad se legarán a la Fundación Casa Abierta», respondí. La notaria leyó los documentos con atención y los colocó sobre la mesa frente a mí. «Por favor, ponga sus huellas dactilares y firme». Con mi letra, Elena Vargas, firmé los documentos. En ese momento la amargura que había acumulado en mi corazón durante años fue sustituida por una paz indescriptible. Porque ahora era yo quien escribía mi historia, quien le daba forma según mis propios deseos. En cuanto la notaria certificó los documentos, miré a Teresa al salir. «Ahora hagan lo que hagan, esta decisión es definitiva», dije. Ella sonrió. «Por supuesto, las pruebas están en los registros, y lo que te hace irreversible es lo que te da la fuerza que necesitas». Mientras caminaba hacia el aparcamiento, lo primero que se me pasó por la cabeza fue que esa noche iría a visitar Casa Abierta, subir los escalones del edificio y abrazar a los niños, ver la felicidad en sus rostros. Porque lo que realmente se necesitaba allí no era dinero, sino amor y esperanza. Al caer la tarde, me puse mi viejo abrigo y me dirigí a la dirección de la fundación. El taxi me dejó en una callejuela. Al final de la calle, había una puerta con el suelo desgastado y la pintura descascarillada. Llamé a la puerta. Desde dentro se oyó una voz débil. «¡Doña Elena!», gritó el pequeño Jorge. Cuando se abrió la puerta, 7 u 8 niños me recibieron con gran curiosidad y amor en sus ojos. Todos me cogieron de las manos y gritaron: «¡Feliz cumpleaños!». En ese momento me encontraba frente a mi verdadera familia. El brillo en los ojos de los niños me recordó, mucho antes que los rumores sobre la herencia, dónde estaba el verdadero valor. Me abrazaron. Durante un rato,
no pude contener las lágrimas. «Gracias, hijos míos», susurré. «Esta casa siempre me recordará vuestro amor». Allí, en el pequeño salón, alrededor de la vieja mesa, las risas que se prolongaron durante unas horas fueron mucho más reales y vivas que la soledad que había sentido el día anterior. Formar parte de esta familia que crecía dentro de mí fue suficiente para quemar todos mis resentimientos por el dinero y la herencia. Al volver a casa, me sentí aliviado. Porque aunque 2 semanas después mis hijos me preguntaran por curiosidad o por la herencia, ya nada sería como antes. En la segunda parte de mi historia, el verdadero secreto familiar que compartí con mis viejos amigos y los niños de la fundación lo cambiaría todo. Y yo sabía que, aunque esta decisión traería dificultades, por ejemplo, la ira de mis hijos, los comentarios de mis parientes, esas dificultades serían los peldaños que me llevarían al seno de mi verdadera familia. Porque a veces, la soledad te obliga a tomar la decisión más acertada. Así, con la firma del testamento, comenzó el segundo acto de mi vida. El futuro, con su carga pesada pero llena de esperanza, llamaba silenciosamente a la puerta, y la determinación que sentía en mi interior nunca había sido tan fuerte. Habían pasado varias semanas desde mi soledad a los 75 años. La determinación de aquel día seguía soplando como una fuerte tormenta en mi interior. Ni las palabras de Tomás y Valeria, ni los remordimientos, ni las disculpas podían detenerme. En lo más profundo de mi alma ardía un fuego que mantenía vivo el valor de la nueva familia que había construido en secreto. Sin embargo, el momento en que comprendí realmente el alcance de la indiferencia de mis hijos se produjo mientras navegaba por las redes sociales. Por la tarde, me senté a la pequeña mesa del balcón y encendí mi ordenador portátil. Mientras navegaba por Facebook e Instagram, hice clic en la cuenta de Tomás. Ya no se diferenciaba en nada de esos influencers de los que había oído hablar incluso en Turquía. Fotos profesionales tomadas a la orilla del mar, su nueva moto, mensajes en los que se promocionaba como el mejor padre. Nada era real. Solo era una imagen. Los colores de su vida eran mucho más apagados que la luz del sol que brillaba en la mía. Cuando pasé a Valeria, la ostentación era aún más evidente. Fotos tomadas en un hotel boutique de lujo, sus nuevos bolsos, las galerías de arte que visitaba y un montón de hashtags. Lucky me. Blessed Family First. A medida que bajaba, los comentarios debajo de las fotos no mostraban ningún arrepentimiento por las reuniones familiares a las que no habían asistido, ni ninguna invitación. Esperaba encontrar una publicación con el tema «Tomando el té con mamá», pero fue en vano. Las fotos, sin duda, les hacían creer que yo era solo una mentira con temática familiar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Cerré el portátil y me sequé las lágrimas. Por un instante, sentí una sacudida interior y me enfrenté a la realidad. A esos niños no les importaba yo, sino mi nombre y mi patrimonio. Entonces yo también veré sus verdaderos rostros, susurré. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el jardín, sonó el teléfono. Era Tomás. De repente me sentí inquieto. ¿El resto de mi vida se reduciría a estas llamadas? Volverían a intentar aprovecharse de mí. Apagué el timbre. En ese instante sentí una palpitante paz en mi corazón, porque ahora tenía el poder de rechazar lo que no quería. Lo que más me ocupó ese día fue planificar cada paso del proceso para cumplir mi testamento. Los documentos que habíamos preparado con Teresa ya estaban registrados oficialmente. La Fundación Casa Abierta ya había sido designada como beneficiaria de mi herencia. Los ingresos por el alquiler de mi terreno, los ahorros de mis cuentas bancarias, mis acciones. Todo ello mantendría en pie un pequeño hogar para niños y construiría un futuro tan delicado como las geranias.
pero lleno de esperanza. Por la tarde, me encontré en mi antiguo estudio. Sobre la mesa estaba mi cuaderno, a mi lado las viejas fotos de Roberto y en la pared un cuadro descolorido. El cuadro representaba un arco iris que aparecía después de la lluvia en marzo. Después de las dificultades, siempre hay una luz, parecía decir. Cerré los ojos y respiré profundamente. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Debía de ser una visita inesperada. Incluso Tomás, su hijo mayor, había llamado varias veces. No era probable que fuera alguien conocido. Cuando abrí la puerta, el rostro que vi era el de uno de los niños con los que jugaba en la calle cuando era pequeño. Martín. Ahora tenía 18 años y era un joven. Llevaba un mono de trabajo y una mochila gastada en la mano. «Doña Elena», dijo, «hemos venido a reparar el antiguo taller que usted tenía. Nos envía el ayuntamiento». En ese momento oculté la alegría que sentí. «Gracias, Martín. Pasa, por favor». Le invité a entrar. Entró con pasos cuidadosos, como si me estuviera esperando. Señaló la caja que había junto a mi escritorio. «Tenemos que revisar los documentos que hay en esta caja. Son los registros de la propiedad del ayuntamiento». En ese momento 1000 pensamientos pasaron por mi mente. «¿El taller?», dije. «Ese taller es donde Roberto hacía sus esculturas». Martín asintió con la cabeza. «Sí, en los planos del ayuntamiento figura como taller de obras históricas. Se necesita una autorización antes de ponerlo a la venta». Esta noticia complicaba un poco más mis planes. Quizás surgirían problemas con el terreno o el edificio. «De acuerdo», dije. «En 2 días prepararé los documentos y se los traeré». Cuando Martín se marchó, la silla se echó hacia atrás y mi corazón latía con fuerza. A los trámites burocráticos ahora se sumaba el ayuntamiento. A la mañana siguiente, volví a llamar a Teresa. «Tengo una sorpresa», le dije. «¿El ayuntamiento?», preguntó ella. «El taller de Roberto ha sido declarado monumento histórico. Tendrás que firmar allí», me dijo. Acordamos un día para ir juntos al ayuntamiento. Los trámites oficiales se alargaron mucho. Se interpusieron vecinos, funcionarios, asesores legales, informes técnicos. Mientras la pila de papeles se amontonaba en mi escritorio, mis hijos aún no habían hecho ni una sola llamada. Parecía que se habían olvidado de mí en las redes sociales. Una semana después, mientras firmaba los documentos, sentí una sensación de victoria. Mis familiares y mis hijos me habían abandonado, pero yo era lo suficientemente fuerte como para tener a mi lado a todas las instituciones y todos los mecanismos legales. Era una antorcha que había encendido yo sola. Esa misma tarde fui a la pequeña oficina de la Fundación Casa Abierta. Subí al edificio que parecía una biblioteca amarillenta al final de la calle y llamé varias veces a la puerta. Desde dentro se oyó una vocecita. «¡Doña Elena!», gritó María, la responsable voluntaria de la fundación, desde la ventana. Cuando abrió la puerta, la abracé con alegría. Los niños me observaban de cerca. Les conté los días que había pasado en mi taller de escultura. «Vamos a volver a Quibrir este lugar», les dije. Allí mismo imaginé una atmósfera en la que se mezclaban los moldes de escultura que había recogido, el polvo de cemento y las voces de los niños. El brillo de sus ojos reavivó en mí una esperanza que había perdido hacía mucho tiempo, porque había comenzado a vivir el verdadero significado de la familia. Corazones unidos, como si demostraran que no es necesario el vínculo sanguíneo. A la mañana siguiente, tras obtener la autorización del ayuntamiento, volví a mi escritorio. Me serví una taza de café y mientras miraba por la ventana, el amanecer dejaba atrás la oscuridad. Había dejado atrás los mecanismos oficiales de la sociedad, los recuerdos infantiles reprimidos como pedos,
las frías reuniones familiares. Ahora tenía ante mí un camino que podía recorrer junto a otros. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en qué más podía hacer para detener realmente a Tomás y Valeria. Quizás ellos también vendrían algún día a visitar la casa abierta y se avergonzarían al conocer la ternura de las manitas. O quizás nunca vendrían, pero el resultado sería el mismo. Mi legado no lo compartirían ellos, sino corazones llenos de esperanza. Aquella noche, mientras caminaba paso a paso por los pasillos de mi casa, los crujidos de las puertas, que en otro tiempo narraban mi soledad con notas musicales, ahora parecían tocar mi determinación. Porque al final del capítulo, los que vienen como sombras, comprendí que la familia es el verdadero amor y el sentido de la responsabilidad que nos persigue incluso cuando lo olvidamos. Y esta verdad me encuentra incluso entre las sombras, susurrándome nuevos caminos, nuevos planes. Cuando las primeras luces de la mañana se colaban por la ventana de mi estudio, me senté a la mesa para tomar mi té. Entre los archivos desordenados sobre la vieja mesa pulida que llevaba años usando, me llamó la atención un pequeño sobre marcado con la palabra «personal», escrita a mano por Roberto. Lo había guardado en una caja que quizá nunca quise abrir. Con el corazón latiendo con fuerza, alcancé el sobre. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta que había dentro. En el papel, en los bordes amarillentos por el paso del tiempo, vi la letra de Roberto, que yo describiría como aguda pero llena de amor. «Ángel mío», comenzaba. En algún lugar dentro de mí se elevó un grito que había permanecido en silencio durante años. Era una mezcla de nostalgia y redescubrimiento. «Si algún día me pierdes y nuestros hijos te dejan sola, no te entristezcas», continuaban las líneas. Cada palabra resonaba en mis oídos con más fuerza que el silencio. «Tu verdadera herencia es tu valentía y tu amor». Mis ojos se fijaron en las líneas que avanzaban como si esperaran una orden. La herencia no es el dinero que tenemos, es el valor de los recuerdos que hemos compartido, riendo y llorando juntos. Me temo que nuestros hijos no podrán comprender lo más profundo de nuestro corazón. Pero ten por seguro que los verdaderos herederos son aquellos que ganan con el corazón. A medida que leía, se me hizo un nudo en la garganta. Recordé que poco después de casarnos, Roberto me sentaba en esta habitación y compartía conmigo sus notas sobre la vida. Hablaba de sueños, de planes, de un vínculo atemporal. Ahora, esa voz me susurraba desde el papel de la carta. Sostuve la carta, respiré hondo y cogí el teléfono para llamar a la abogada Teresa. «Quiero añadir estas líneas al testamento», le dije. Su voz era comprensiva, con el tono de confianza al que estaba acostumbrada desde hacía años. «Elena, lo arreglaremos enseguida», respondió. Mientras añadía la carta al testamento, pensé, ¿qué sentirán mis hijos cuando lean estas líneas? ¿Les invadirá el remordimiento como una ola cálida o verán estas líneas como un espejo frío? Esa carta, guardada en ese oscuro baúl, no solo era para mi familia, sino también una lección para todos aquellos que cuestionaban los lazos familiares y el egoísmo. Cuando terminé con los documentos, el sol del mediodía entraba por la ventana. En el silencio de la casa, sentí que no estaba solo. Era como si estuviera rodeado por el amor de Roberto en esa carta. Me levanté de la mesa y me acerqué lentamente a la ventana. Afuera, Fernando estaba regando las bugambillas del jardín. Cuando levantó la cabeza y me sonrió, yo también sonreí. No hacía falta decir nada. Solo necesitaba sentirme en paz. Por la tarde, antes de ir a la notaría, decidí hacer una pequeña parada. La antigua librería de segunda mano a las afueras de la ciudad. Allí había encontrado años atrás los libros de Roberto, con sus cubiertas que parecían piel de oso polar.
De uno de los estantes polvorientos de la librería saqué mi diario, metí dentro la carta y el borrador del Nuevo Testamento y lo cerré con fuerza. Luego me volví hacia la puerta y susurré en voz baja: «Tus palabras son el origen de mi nueva vida». Al regresar de la notaría al atardecer, mis pasos eran más ligeros. Ahora en los documentos oficiales, los esfuerzos de Roberto y los míos estaban vinculados con confianza al futuro. Esa noche, cuando me quedé solo en casa, abrí mi cuaderno y escribí breves citas de la carta de Roberto. Cada frase, al deslizar el lápiz sobre el papel, me daba un nuevo aliento, como si se hubiera abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. A la mañana siguiente, me levanté temprano y dejé la carta sobre la mesita delante de la estantería. A mi izquierda había sobres con la dirección de la Fundación Casa Abierta y a mi derecha un marco grabado que Roberto me había regalado hacía años. La verdadera herencia no era el dinero, sino los recuerdos que se mantenían vivos con amor. A mediodía cerré la puerta de mi estudio, del que hacía mucho que no entraba, y bajé al jardín. Fernando me saludó con la mano mientras podaba las bugambillas marchitas. Me acerqué a él y le pregunté: «Fernando, ¿quieres acompañarme la semana que viene a la fundación?» «Con mucho gusto, doña Elena», respondió. En ese momento me di cuenta de que la carta de Roberto, que había encontrado en una de las noches más solitarias de mi vida, anunciaba los días más esperanzadores. Comprendí que una verdad escondida en los oscuros cajones del pasado era la llave que abriría las puertas del futuro. No era una venganza, sino un legado forjado con amor. Y yo, ahora, estaba descubriendo las verdades ocultas en la oscuridad y llevándolas a la luz. Esa mañana, cuando entreabrí la ventana, el aire fresco que entró contrastaba con el calor de la carta que aún resonaba en mi interior. Mientras tomaba mi té, alguien llamó a la puerta de mi estudio. Pensé que era un visitante inesperado. ¿Quién podría ser? Cuando abrí la puerta no era Tomás quien estaba frente a mí, pero sentí un pinchazo en el pecho. Era Valeria. Con las manos a la espalda, me miraba con una mezcla de culpa y desconcierto. «Mamá», dijo con voz entrecortada. Se detuvo un momento, como si no supiera por dónde empezar. «Quería ayudarte». Tomás apareció detrás de ella. La expresión de su rostro era completamente diferente a la de las fotos alegres de las redes sociales. En ese momento lo comprendí. Se había difundido la noticia del testamento y los parientes habían decidido atacarme para acorralarme. «Enhorabuena», sonreí. «¿Para qué necesitáis mi ayuda?» Tomás se encogió de hombros y dijo: «Sabemos que nos hemos equivocado. Queremos arreglar los asuntos familiares». El arrepentimiento en sus ojos era una nueva prueba que me enfrentaba a mis propias palabras. Los invité a pasar. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Valeria dejó el expediente que llevaba en las manos sobre la mesa. Era la reclamación presentada al ayuntamiento sobre la parte de la herencia correspondiente al Taller de Obras Históricas. Mis parientes habían recurrido a la vía oficial para impedir la creación de la fundación. «No creáis que estáis de mi lado», les dije. «Esta lucha es solo por mi verdadera familia, por aquellos que aman con el corazón». Tomás frunció los labios. Mientras Valeria recogía lentamente los papeles, se hizo palpable la tensión en la habitación. Ese día, la visita inesperada demostró que mis hijos no solo buscaban la herencia, sino que también mostraban su verdadero rostro detrás de la máscara. Y yo comencé a prepararme para la prueba más difícil de mi vida. Porque, por mucho que me dejaran sola, no podrían apagar la luz que había dentro de mí. Ese día, el mareo que comenzó temprano por la mañana era una advertencia mucho más grave que la pila de papeles que había en el armario. Tomé unos sorbos de mi café
que se había enfriado en mi mano, pero empecé a sentir náuseas. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no podía soportar su peso. Di unos pasos y me senté en un sillón, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas. Llamé a Fernando, mi jardinero, que acudió corriendo y me ayudó a levantarme. «Doña Elena, vamos a llevarla al médico», me dijo. La preocupación en su rostro era mucho más real y sincera que la de mis hijos. Me excusé y me subí al coche. Mientras atravesábamos las estrechas calles sin aire acondicionado, me quedaba sin aliento en cada cuesta. En poco tiempo llegamos a la sala de urgencias del hospital. Las paredes blancas, el olor a antiséptico, las enfermeras corriendo apresuradamente por los pasillos. Cuanto más extraño me resultaba el entorno, más profundo era el sentimiento de abandono que sentía en mi interior. Pero no estaba sola. Fernando me tomó del brazo y me acompañó hasta la sala de exploración. El médico me tomó la tensión y el pulso. «Es una subida temporal de la tensión», dijo, y me recomendó unos medicamentos para la tensión y reposo. A continuación añadió: «Un breve periodo de observación». En ese momento una voz en mi interior susurró: «¿Es un juego que me han preparado porque han vuelto a por mí?». Pero todo eso no me desanimó. Al contrario, sentí que se acercaba la verdadera prueba. En la sala de espera del hospital, con su luz tenue, me senté en un sillón y me cubrí con una manta. No había nadie alrededor. Todos luchaban con sus propias preocupaciones. Sonó el teléfono. Era Teresa. «Elena, he hablado con el abogado de los niños», dijo. «La ceremonia de la herencia se celebrará dentro de 3 días. Verás, todos quieren hacer los trámites antes de que mueras». No respondí. Mis ojos se fijaron en las luces anaranjadas del techo. Me hubiera gustado que mis hijos estuvieran allí, como en sus cumpleaños, pero no iban a estar, y yo tenía que hacer mis propios planes. «Dentro de 3 días», repetí. «Me prepararé». A la mañana siguiente me di una larga ducha para recomponerme. El sonido del agua era como una especie de ritual de purificación. Respiré hondo y me miré al espejo. En las arrugas de mi rostro se reflejaba la determinación. Mientras preparaba la mesa del desayuno en la cocina, Fernando y Teresa entraron cogidos de la mano. Teresa llevaba varios sobres en la mano. «Los gastos del colegio, los gastos de mantenimiento, la reforma del nuevo taller, son todos recibos preparados para la fundación», dijo sonriendo. Más tarde, ese mismo día, preparamos las tarjetas de invitación y se las entregamos a mis hijos y a nuestros familiares. En los sobres se leía: 25 de junio de 2025, a las 15 horas. Ceremonia de lectura del testamento de doña Elena Vargas. Cuando Valeria guardó la tarjeta en su bolsillo, sus ojos se llenaron de asombro durante unos segundos. Tomás, en cambio, agitó la tarjeta y dijo: «¿Esto es algo serio, mamá?». Cuando llegó el día de la ceremonia, convertí mi salón en una pequeña sala de reuniones. Colgué en las paredes mis cuadros al óleo favoritos y coloqué sobre la mesa la carta de Roberto, su testamento y los documentos oficiales de forma ordenada. De fondo sonaba una suave música de guitarra clásica. En las esquinas de la sala había ramos de flores silvestres. Había preparado cada detalle con seriedad y elegancia. A las 15 horas en punto llamaron a la puerta. Valeria y Tomás entraron juntos, con expresiones de preocupación y arrepentimiento en sus rostros. Los familiares, vecinos y algunos conocidos entraron en la sala uno tras otro. Nadie hablaba, todos miraban los documentos uno por uno. Teresa se puso de pie y comenzó la ceremonia diciendo: «El testamento de doña Elena Vargas ha sido registrado en el registro civil. Ahora se leerá la carta manuscrita que dejó el difunto Roberto Vargas y el texto del Nuevo Testamento». El primer documento era la carta de Roberto.
Teresa la leyó línea por línea, con las manos ligeramente temblorosas. A medida que resonaban en el aire las palabras «la verdadera herencia», «el valor» y «el amor», se produjo una descarga eléctrica en la sala. La camisa de Tomás estaba empapada de sudor. Valeria apartó la mirada. A continuación, se dio a conocer el texto del Nuevo Testamento. 1. Todos los bienes inmuebles a la Fundación Infantil Casa Abierta. 2. Los saldos de las cuentas bancarias y los valores mobiliarios. 3. La carta manuscrita de Roberto se conservará en el archivo familiar como herencia familiar. Cada punto enfriaba la sala como si fuera una gota de agua, porque todos veían cómo se les escapaba de las manos el beneficio por el que habían trabajado tanto. Yo, en cambio, me encogí ligeramente de hombros. Era mucho más fuerte que esos confidentes fríos y calculadores. Sentía una paz indescriptible en mi interior. Después de leer el texto, Teresa bajó del estrado y se volvió hacia mí. «Doña Elena, tiene la palabra». Alguien aplaudió de improviso, pero yo no presté atención y me levanté en silencio. Miré a mis hijos uno por uno. Valeria tenía un ligero temblor en los labios. Tomás parecía desconcertado. Todos miraron los documentos y luego a mí. Formulé unas frases breves. Mi verdadera herencia no son mis hijos, sino aquellos que invierten con valentía en el amor. A ellos he elegido. La vida no quiere lazos de sangre, sino lazos del corazón. Al terminar la última frase, el salón se quedó en silencio. Sonriendo, di las gracias a mi marido y a los consejos que me había dado en la carta. Algunas personas bajaron la cabeza avergonzadas, otras abandonaron la sala en silencio. Cuando terminó la ceremonia, solo quedaron las risas de las chicas y los chicos de Casa Va Abierta. En ese momento, uno de mis hijos besó en silencio la foto de Roberto en un rincón apartado. Entonces comprendí que quizá algún día sus corazones se ablandarían con el arrepentimiento. Esa noche, al volver a casa, sentí un ligero temblor en mi interior, pero esta vez era de alegría. Porque, por primera vez desde mi 75º cumpleaños, no me sentía realmente solo. Detrás de mí estaba la familia con la que había soñado, un vínculo mucho más fuerte que el de la sangre, una conexión construida con amor. Y yo, al final del día de mi legado, comprendí una vez más en lo más profundo de mi alma cómo la soledad me había fortalecido. Mi verdadera familia estaba formada por aquellos que habían adoptado mi corazón. Cuando el ambiente pesado de la sala se disipó después de la ceremonia, aún quedaban algunos invitados y familiares dentro. En ese momento volvió a sonar la puerta. Estaba junto a Teresa. Mis ojos se volvieron hacia la puerta. Entró un grupo de niños, los pequeños héroes que conocía de la Fundación Casa Abierta y que habíamos encontrado en la calle unos meses antes. Jorge, María, Martín y los demás entraron en el salón con flores y tarjetas hechas a mano. Cuando los niños se pusieron en fila, un rincón del salón se convirtió en un colorido jardín. Jorge me entregó un ramo de geranios. María me besó la mano y me colocó una a una las flores en la cabeza. Los invitados los recibieron primero con sorpresa y luego con un aplauso emocionado. Tomás tenía los labios temblorosos y a Valeria se le llenaron los ojos de lágrimas. Teresa tomó el micrófono y, sin gritar, anunció en tono tranquilo: «Doña Elena, ellos son los nuevos herederos de su legado. Estos niños son su verdadera familia». En ese momento, los cuadros de las paredes del salón, los documentos sobre la mesa, todo se desvaneció. El calor que mis propios hijos no habían dejado en sus corazones se materializaba en esos pequeños corazones. María comenzó a filo a tus hablar. «Doña Elena, cuando te vimos por primera vez, teníamos miedo. Pero tú siempre estuviste a nuestro lado. Me ayudabas a hacer los deberes,
le leías libros a Jorge. Venías a casa y me decías: «Tú también eres una hija de esta casa». Cada uno habló por turno. Me contaron que en los días en que me sentía sola, yo no los había abandonado, que los había abrazado con amor. Sus elogios fueron como el aplauso más fuerte que había escuchado desde mi infancia. Mientras estaba de pie en medio del salón, Valeria tosió suavemente a mi lado. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no me mires así. ¿Qué puedo hacer?». Sus ojos brillaban de vergüenza y nostalgia. Tomás, por su parte, tenía la cabeza gacha y no decía nada. «Ellos», dije, «no son mi familia por lazos de sangre, sino por la amplitud de mi corazón». Tal y como decía Roberto en su carta, la verdadera herencia es la que se da con el corazón. En ese momento, todos los marcos colgados en las paredes del salón perdieron su sentido. Porque la verdadera familia no eran las siluetas de las fotografías, sino las personas que llegaban al corazón. El pequeño Jorge se llevó la mano al pecho y dijo: «Te quiero, abuela». Las lágrimas que brotaron de mis ojos y resbalaron por mis mejillas limpiaron todo el rencor que había en mi interior. Mis parientes se habían reunido unos pasos más atrás y observaban en silencio. Algunos me miraban de reojo, otros apartaban la vista. La presencia de aquellos niños humildes había conmovido sus corazones fríos y calculadores. Cuando el ambiente se relajó, llevamos las bandejas de té al jardín con los niños de casa abierta. En lugar de titulares de periódicos e invitados, había alegría en las voces de los niños. En lugar de fuegos artificiales, se oían las risas de los niños. Con cada sorbo, mis viejos sueños volvían a cobrar sentido. El último muro dentro de mí se había derrumbado. Un vínculo mucho más fuerte que el lazo de la sangre había sido tejido con las manos de estos niños alegres. Valeria observaba desde lejos y, por primera vez, una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Tomás, con las piernas estiradas sobre la hierba, murmuró: «Quizás llegamos tarde». Al final del día, cuando las luces se apagaban lentamente, abrí las puertas del salón de par en par. Los niños salieron corriendo al jardín y observaron a su alrededor con los ojos brillantes como luciérnagas. Mientras saboreábamos las limonadas frescas que había traído Fernando, me susurré a mí mismo: «Aquí está la verdadera familia, justo aquí». Esa noche no era la única que estaba sola. Mi corazón nunca había estado tan lleno, tanto de amor como de esperanza. Porque por fin lo comprendí. La familia es quien está a tu lado cuando la necesitas. Quien te recuerda no por tus huellas dactilares, sino por las huellas de amor que dejas. Y yo, doña Elena Vargas, no compartí mi herencia, sino mis corazones. Mientras los últimos rayos anaranados del sol de la tarde se reflejaban en las hojas de las geranios del rincón del jardín, cortamos el pastel con los niños de la fundación. Con la llama de la vela titilando, todos gritaron al unísono: «¡Feliz cumpleaños, doña Elena!». Las lágrimas que se acumulaban en mis ojos eran símbolo de la sinceridad que había echado de menos durante tantos años. En ese momento el mundo solo giraba a nuestro alrededor. Esos rostros alegres que no solo habían compartido mi soledad, sino con los que había establecido verdaderos lazos de amor. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, le dejé la puerta del salón a su amiga Teresa. Ella señaló las paredes, donde había pegado con cinta adhesiva los dibujos de los niños, y me dijo: «Tu verdadero legado está aquí». Los papeles de colores de las paredes daban forma a las palabras de la carta de Roberto. «Tu verdadero legado. Amor y valentía». Valeria se detuvo a mi lado. Había una timidez avergonzada en sus ojos y una sonrisa entrecortada en sus labios. «Mamá», dijo, «queremos compensarte por todo el dolor que te hemos causado. ¿Qué podemos hacer?». En lugar de la niña distante que había conocido,
Ante mí había una niña cariñosa. Le acaricié suavemente la espalda. «Basta con que sigas demostrándome tu amor». Tomás estaba lejos, sentado en la hierba, observando a los niños de la fundación. Me acerqué a él y le dije: «Ven, mira el juguete favorito de Jorge». Levantó la cabeza y sonrió, esa sonrisa que una vez se había perdido. Ahora la esperanza estaba brotando. A medida que avanzaba la noche, nos reunimos en la puerta. La mayoría de los invitados se habían ido, solo quedaban mis seres queridos: Fernando, Teresa y estos niños que había adoptado como hijos en mi corazón. El silencio que se extendía en oleadas ya no era aterrador, sino tranquilizador, porque no era la soledad ni la indiferencia que me hacía gritar, sino un verdadero sentimiento de lealtad lo que me llenaba. Al entrar, en medio del salón estaba el viejo escritorio de Roberto. En el cajón guardaba la carta y el testamento. Antes de cerrar el cajón, me volví hacia los niños y les tendí la mano. «Todos los que quieran pueden poner una flor en esta mesa». Entonces decoraron la mesa con flores de colores recortadas de papel. Esas flores de papel, reunidas en ramos, habían destrozado los marcos oficiales de la ceremonia de herencia y habían dejado su lugar a un auténtico ritual de amor. Al final, en lugar de las cámaras de televisión y las publicaciones en las redes sociales, se escucharon risas auténticas. Los niños deambulaban con vasos de limonada en lugar de copas de vino y se susurraban cosas al oído con las bebidas en la mano. Esa fue mi mayor celebración. No fue la ostentación, sino la sinceridad. No fue el brillo, sino las sonrisas sinceras en los rostros. Pasamos la noche en el jardín con los niños de la fundación. En conversaciones acompañadas por luciérnagas, cada uno definió el concepto de familia con sus propias palabras. Uno dijo: «La familia es quien te tiende la mano cuando te caes». Otro añadió: «La familia es el lugar donde se siente el corazón». Una ola de paz indescriptible se extendió por mi interior. A medianoche, solo quedábamos unas pocas personas. Teresa y yo nos sentamos entre las sombras, en la terraza, en una silla junto a la lámpara que estaba a punto de apagarse. Bebimos nuestro té y miramos al cielo. «Lo has conseguido», dijo Teresa. Yo incliné ligeramente la cabeza y sonreí. La luz de los ojos de esos niños me lo ha enseñado todo. Y así llegó el final. En el silencio de la noche, me susurré a mí mismo: «Me dejaron solo, pero les quité su herencia». La verdadera riqueza es poder existir con el corazón. En ese momento, el silencio tranquilo entre los gritos alegres de los niños de la fundación y los ladridos lejanos de los perros resonó en lo más profundo de mi vida. Ahora solo me quedaba proteger la luz que había dentro de mí, porque la verdadera familia no se forma por lazos de sangre, sino por el latido sincronizado de los corazones.